Me gustó la amiga de la infancia durante 10 años enteros. Cuando en la escuela el chico popular me acusó de hacer trampa en el examen. Ella, en mi cumpleaños, lo trajo para reconciliarnos. Como compañeros de clase, no es necesario llegar a tal extremo. Ciertamente no es necesario. Así que tiré su regalo de cumpleaños. Destruí todo lo relacionado con ella. Borré todas sus huellas en mi memoria. Me retiré completamente de su mundo. Pensé en no tener más contacto. Pero justo en un banquete comercial años después. Ella me vio entre la multitud de un vistazo. A la vista de todos. La amiga de la infancia, centro de atención, se le llenaron los ojos de lágrimas. Divertido, ¿eh? Me has evitado durante 7 años enteros. La puerta del aula durante el gran recreo estaba rodeada de gente. Todos asomaban la cabeza para mirar dentro. En ese recreo. El asunto de que Once Gigi de la clase 3 calumniara a un compañero por hacer trampa. Se extendió por toda la escuela. Once Gigi, con el rostro sombrío, estaba de pie junto a la mesa. La mesa estaba pateada y torcida. Muchos lo rodeaban consolándolo. Pero su mirada seguía cayendo sobre mí. Yo era ese compañero calumniado. Once Gigi es el monitor de la clase. Quizás por mantener el orden, se equivocó. Todos cometemos errores. Un malentendido no es tan imperdonable, ¿verdad? Al escuchar esto, muchos asintieron y me miraron. Todos esperaban que yo hablara para consolar a Once Gigi. Encontré sus miradas insinuantes. Mi corazón se hundió. La sensación de exclusión volvió a surgir. La escuela organiza las clases según las calificaciones. La clase 3, como la clase de élite de todo el grado. Fue a la que me esforcé al máximo para entrar. Once Gigi siempre ha tenido una buena reputación. Guapo y servicial. Es famoso en todo el grado como el chico más guapo. Normalmente, todos fingen una apariencia de gran familia unida. Pero cuando surge un problema real, nadie se atreve a hablar en mi defensa, siendo yo el recién llegado. Apreté los dientes y los miré, sin querer ceder. Es Once Gigi quien me debe una disculpa. Ellos querían decir algo más. De repente, Once Gigi levantó la cabeza y me miró. Su rostro estaba sombrío. Su tono era pésimo. Supongamos que me equivoqué, no debería haberlo hecho por la clase. Por la disciplina, haber hablado. Lo siento. ¿Es suficiente, Fang Yuan? Su expresión mostraba una extrema renuencia. Aún no había dicho nada. De repente se levantó y salió del aula. Luego, fuera del aula hubo un grito de sorpresa. Noté que algo andaba mal y también salí del aula. Vi a Once Gigi rodeado por un grupo de personas. Estaba agachado, sosteniendo su tobillo. Su frente cubierta de un fino sudor. Su rostro pálido. Un torrente de palabras entró en mis oídos. Los padres de Once Gigi acababan de sufrir un accidente, su estado emocional no era bueno. ¿Realmente necesitas ser tan agresivo? Estoy realmente harto. ¿Tan importante es una disculpa? El entorno quedó vacío. Desconcertado, me quedé paralizado en el lugar. Al levantar la vista, me encontré con la mirada de Zhen Yubei, que acababa de salir de la oficina. Los ojos de Zhen Yubei eran hermosos. En la vida cotidiana, su mirada hacia los demás es fría como el hielo, pero conmigo siempre muestra cierta suavidad. Sin embargo, en este momento, sus ojos al mirarme están teñidos de un claro reproche. En un instante, comprendí que Zhen Yubei también me reprochaba. Once Gigi, momentáneamente distraído, pisó en falso en las escaleras. Zhen Yubei lo llevó voluntariamente a la enfermería. Once Gigi apoyó su brazo en el hombro de Zhen Yubei. Y su mirada fría se encontró con la mía. Parecía cargada de suficiente sarcasmo. Realmente era sarcasmo. En ese instante, sentí que me habían visto a través. Once Gigi había visto a través de mi afecto por Zhen Yubei, un sentimiento que nunca había expresado. Estaba completamente convencido. El incidente de la falsa acusación fue intencional. Después de regresar de la enfermería, Zhen Yubei vino a buscarme. La brisa nocturna desordenaba las puntas de su cabello. Ella se apoyó en la barandilla y me miró de lado. ¿Es tan importante para ti una simple frase? Su tono era como de costumbre. Sin ninguna diferencia. Pero yo simplemente lo percibí. Ella también me culpa junto con todos los demás. La garganta parece tener algo atascado. Un nudo me impide hablar. Tras un rato, bajo la mirada sin verla, suelto una risa amarga. No lo entiendo. ¿Cómo es que él usa tácticas de víctima? Y el que se equivoca termina siendo yo. Zhen Yubei me mira. Se queda paralizada un segundo. Quizás mi expresión de amargura es demasiado desagradable. La tensión de Zhen Yubei se relaja. ¿Qué táctica de víctima? Realmente se lastimó el tobillo. Además, yo no dije que te equivocaras. Zhen Yubei retira la mirada. Solo creo que no es necesario hacer un escándalo tan feo. El timbre de clase suena urgente. Acelera mi corazón que sigue su ritmo.
El timbre resuena hundiéndose poco a poco. Me quedo paralizado mirando fijamente a Senjubei. De repente surge una sensación de traición. Al final, no vale la pena crear una situación tan vergonzosa. O algo más. Al salir de clase, Senjubei había desaparecido. El asiento de 11 Jiji también estaba vacío. Alguien me dijo que Senjubei tenía asuntos. Y que debía volver a casa solo primero. Asentí con la cabeza y dije, no sabía qué sentir. En el camino, algunos compañeros se juntaban en grupos de 2 o 3, riendo y charlando alegremente. Yo, cabizbajo, pedaleaba en mi bicicleta. De repente, sin saber por qué, me vinieron muchos recuerdos. En el viejo vecindario, el nombre de Senjubei era muy conocido. Todo el mundo sabía que Senjubei tenía un carácter frío. Pero era la más protectora con los suyos. Cada vez que tenía una disputa con alguien. Senjubei siempre, sin importar la razón. Era la primera en salir a defenderme. Perdí a mis padres desde pequeño. Y vivía con mi abuela en el viejo vecindario. Senjubei solía seguirme a todas partes. Llamándome hermano mayor constantemente, pero poco a poco. Empezó a evitar esas dos palabras como si le molestaran. Y me llamaba por mi nombre completo, Fan Yuan. Llevo la mochila de Senjubei perezosamente mientras la miro. Las alas se han endurecido. Ahora incluso se atreve a llamarme directamente por mi nombre. Como si algo hubiera sido descubierto. Ella baja la cabeza y murmura. ¿Qué hermano mayor? Solo eres unos días mayor que yo. Como si me estuviera desafiando a propósito. Ella infla las mejillas y me grita. Te llamaré Fan Yuan. Fan Yuan, Fan Yuan, Fan Yuan. Senjubei pensó que volvería a regañarla como antes. Se da la vuelta y corre rápidamente. Pero no lo hice. Me quedé parado mirando durante un buen rato. Resignado, dije, vale, ya no puedo controlarte. Luego, solté una risa suave. Por casualidad, tampoco me gusta el apelativo de hermano mayor. Cuando volví en mí, el cielo ya estaba completamente oscuro. La escuela y la casa no están muy lejos. Pero en esa distancia, mi cabeza giró como un trompo, mirando hacia atrás 108 veces. En el camino oscuro y sombrío, nunca apareció la figura familiar. Al día siguiente, Senjubei me esperó como siempre para ir juntos a la escuela. Parecía que todo seguía igual. Pero en el camino no pude evitar preguntar. Intentando parecer indiferente, le pregunté a Senjubei, ¿por qué volvió tan tarde ayer? Senjubei lo explicó con naturalidad. Porque algo me retrasó. No dio una razón. Pero pronto lo supe. Porque apenas entré al aula. Vi a 11 Jiji levantar la cabeza y sonreírle a Senjubei. Buenos días, Senjubei. Por cierto, gracias por acompañarme a casa ayer. Me quedé paralizado en el lugar. Levanté la vista para mirar a 11 Jiji. Su sonrisa era muy bonita. Pero nunca pensé que la sonrisa de alguien pudiera ser tan molesta. En realidad, antes de cambiarme a la clase 3, ya había oído que 11 Jiji y Senjubei se llevaban bien. Quería fingir que no me importaba. Pero no podía engañarme a mí mismo. Me importa mucho. Resulta que lo que Senjubei mencionó era llevar a 11 Jiji a casa. Apreté los labios y sentí una ira inexplicable. Todo el día. No busqué activamente hablar con Senjubei. Durante el recreo, 11 Jiji de repente se acercó por iniciativa propia. Colocó el agua que había preparado en mi mesa. Giré la cabeza y aún no había hecho nada. Se escuchó un sonido de rotura. Inmediatamente después, la exclamación baja de 11 Jiji resonó en el aula. Muchos volvieron la cabeza para mirar. El aula cayó en un silencio extraño al instante. 11 Jiji puso cara oscura. Miró incrédulo el vaso de agua roto en el suelo. Con voz irritada. Solo quería disculparme contigo, hermano, por lo de los días anteriores. El vaso de agua se hizo añicos. Las salpicaduras de agua se esparcieron por todas partes. 11 Jiji respiró hondo. Giró la cabeza y dijo resignado. Supongamos que no lo sostuve bien. Pero cuanto más explicaba que no lo había sostenido bien, más miradas recaían sobre mí. El significado en sus ojos me resulta demasiado familiar. Al ver a 11 Jiji frente a mí, lo entendí al instante. Otra vez con esta táctica. Odio profundamente que me echen la culpa. En el momento de impotencia de 11 Jiji. De repente agarré a 11 Jiji y lo llevé hacia la oficina. No finjas, ni siquiera toqué la taza de agua. Vamos a buscar al profesor para revisar las cámaras. 11 Jiji se quedó paralizado un segundo, su rostro palideció. No quiso moverse y de repente se armó un alboroto. Después de dar 2 pasos, alguien me detuvo de repente. Ya es suficiente. Fruncí el ceño y bajé la vista para encontrarme con el rostro de Senjubei. Como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada en la cabeza. Todo mi cuerpo se enfrió por completo. Hoy, durante todo el día, Senjubei no me habló por iniciativa propia.
Pero la primera vez que habló en todo el día fue para defender a Once Gigi. Sé muy bien que la razón por la que Once Gigi hace estas cosas es por Senjubei. Ella levantó la cabeza para mirarme. Su expresión parecía un tanto impaciente y a la vez resignada. Deja de hacer tonterías, que ya va a empezar la clase. Otra vez esa actitud tan superficial. Otra vez esas palabras al azar. Siempre favoreciendo el tono de Once Gigi. La ira que llevaba atascada en el pecho desde anoche. En este momento no pudo contenerse y estalló. Mi rostro se ensombreció al instante y empujé a Senjubei. ¿Tiene gracia esto, Senjubei? ¿Por qué tengo que ser calumniado una y otra vez por Once Gigi? ¿Vas a decir otra vez que no es necesario? Para ti puede no importar. Pero para mí es muy importante. El estallido repentino dejó a Senjubei atónita por un par de segundos. Me miró fijamente, aturdida, como si no esperara que reaccionara tan intensamente. Tras un momento, parpadeó. Y con voz entrecortada dijo, no es eso lo que quise decir. Insistí en revisar las grabaciones de vigilancia. Once Gigi me detuvo. Fue un descuido mío, no hace falta molestar al profesor por algo tan pequeño. Esta actitud, cualquiera con ojos puede verla. Se ve que el problema no está en mí. Muchos que antes defendían a Once Gigi ya no se han vuelto a pronunciar. Al volver a mi asiento, me sentí especialmente inquieto. Senjubei me metió una botella de agua fría en la mano. Me miró con la cabeza baja. Fang Yuan, no era esa mi intención. Ya no le hice caso. Los días siguientes. Senjubei estuvo siempre a mi alrededor. Senjubei y yo rara vez discutíamos. Al salir de clase, me fui sin mirar atrás. Senjubei parecía haber llegado al límite. De repente me agarró de la manga. Su muñeca estaba helada. Llevaba un reloj de pulsera caro que antes no tenía. Era el mismo reloj que había visto un par de veces en el móvil. Tan caro que no me atreví a mirarlo una tercera vez. Incluso para Senjubei, que viene de una familia acomodada. No era algo que pudiera comprar así como así. Me quedé paralizado en el lugar. Miré a Senjubei alzando la cabeza hacia mí. ¿Puedes dejar de enfadarte conmigo? Sin pensarlo, intenté quitármelo para devolvérselo. Senjubei me lo impidió. Originalmente quería dártelo. Lástima que aún no es tu cumpleaños, es un poco temprano. Seguí con el ceño fruncido. Pero sentí que el enfado disminuyó bastante. Al llegar a casa me regañé por ser tan débil. Justo después de regañarme, el teléfono sonó de repente. La voz de mi tía llegó desde el otro lado de la línea. Preguntándome cómo iba mi consideración. Cuándo me transferiría a su escuela. Mirando el reloj de pulsera en mi mano, murmuré. Quiero quedarme un tiempo más. Después de que la abuela falleciera. La única razón por la que me quedo aquí es por Senjubei. En los días siguientes, Senjubei nunca volvió a mencionar a Once Gigi delante de mí. Pensé que ambos habíamos perdido contacto con Once Gigi. Pero justo el día de mi cumpleaños, escuché una noticia. Que Senjubei estos días salía a pasear y de compras con Once Gigi cada tarde después de clases. Mi corazón se detuvo por un instante. Un trueno estruendoso retumbó en el cielo. El día de mi cumpleaños cayó una fuerte lluvia. El pastel debería haber sido recogido por Senjubei. Pero ella tenía algo urgente y me pidió que lo recogiera. Quería aclararlo por teléfono. Pero Senjubei colgó rápidamente. Me consolé pensando que no era tarde para preguntar en persona. Al salir después de recoger el pastel, descubrí con desánimo que la lluvia era más intensa. Peor aún, mi coche se había averiado. La ubicación de la reunión que Senjubei había fijado no estaba muy lejos. Avancé hacia allí, sosteniendo el paraguas con una mano y el pastel con la otra. Pero aún así me mojé bastante. Senjubei rara vez me hacía recoger el pastel personalmente. En mi cumpleaños. Probablemente tenía algo más importante que hacer. Hasta antes de abrir la puerta, seguía consolándome así. Pero claramente se escuchaba la voz de Once Gigi desde la sala privada. Me quedé paralizado en el lugar. Su voz flotaba ligera desde la entrada. Con tono alegre, dijo. Gracias, nuestra Yubei, por aceptar venir a recogerme juntos con esta lluvia tan fuerte. La puerta no estaba cerrada. Me quedé paralizado por un segundo, levantando la cabeza con indiferencia para mirar. Descubrí que todos habían llegado excepto yo. Incluso habían venido muchas caras desconocidas. Entre la multitud, vi el rostro que menos quería ver. No era una alucinación auditiva. Once Gigi realmente había venido. Probablemente al notarme. Alguien gritó. Instantáneamente, todos volvieron la mirada hacia mí. Mi desgracia quedó completamente expuesta. Todos guardaron un silencio extraño por un segundo. Once Gigi también giró la cabeza para mirar. Estaba tranquilo y sereno junto a Senjubei. Su ropa limpia y ordenada.
Formaba un marcado contraste conmigo. Mis mangas goteaban agua. De pie frente a todos, sosteniendo el pastel completamente mojado. Como un payaso sin lugar donde esconderse. Nunca me había sentido tan avergonzado como ahora. Todo mi cuerpo estaba inquieto. Levanté la vista para mirar a Senjubei. Y pregunté entre dientes. ¿Por qué está Onsejiji aquí? Senjubei no esperaba verme tan desastroso. Su rostro cambió de inmediato. Sentí que mi ira estaba atrapada en el pecho. Parecía que al hablar estallaría. Miré fijamente a Senjubei sin moverme. Repetí preguntándole por qué. ¿Por qué Onsejiji estaba aquí? ¿Has estado con él estos días? Hoy incluso viniste aquí con él. Onsejiji llegó limpio y ordenado. Mientras que en mi cumpleaños parecía un pollo mojado. Convirtiéndome en la burla de todos. Senjubei sabía perfectamente que detestaba a Onsejiji. Lo había dicho más de una vez. No quería volver a ver a Onsejiji. ¿Por qué justo hoy? ¿Por qué justo en mi momento más desastroso? Senjubei se quedó paralizada en el lugar. Se apresuró a explicar. Onsejiji dijo que hoy quería disculparse contigo formalmente. Había invitado a muchas personas como testigos. Y también preparó un regalo de cumpleaños. Por eso yo. Senjubei de repente agarró fuertemente mi muñeca. Quiero aprovechar hoy para aclarar el malentendido. Onsejiji es realmente muy bueno. No es necesario que las cosas se pongan muy tensas. No es necesario, otra vez no es necesario. Ciertamente no es necesario. Miré a Senjubei mientras abría tranquilamente sus dedos. Luego me quité el reloj de pulsera que llevaba en la muñeca. Y se lo lancé. No la presioné con preguntas como la última vez. Y tampoco dije nada. Algo que había perseguido durante mucho tiempo. De repente, en un momento dado, ya no lo quería más. El día que me fui. No se lo dije a Senjubei. Fue una tarde tan normal como cualquier otra. Cuando Senjubei y yo pusimos un punto final definitivo. Mi tía me ayudó con los trámites de transferencia de escuela. Ella dijo que cuando mencionó mi nombre. De repente una chica salió corriendo durante la clase. Sollozando una y otra vez, preguntando a dónde me había transferido. Mi tía me preguntó. ¿Era una muy buena amiga? Sacudí la cabeza y sonreí, diciendo que ya no. La tía no le dijo a Senjubei. Senjubei tampoco me encontraría. Hermano Fan Yuan, ¿cómo estás tan relajado? ¿No estás nervioso? El presidente dijo que en el banquete de hoy vendrán todas las personas importantes del círculo. El sonido de mi colega Lindon a mi lado me sacó de mis pensamientos. El bullicioso salón del banquete ante mis ojos. Estaba iluminado con luces brillantes, y era extremadamente lujoso. Han pasado 7 años completos desde que cambié de escuela ese año. Después de cambiar de escuela, ya no tuve más preocupaciones. Me sumergí de lleno en los estudios. Tuve un rendimiento excepcional en el examen de ingreso a la universidad, y después de graduarme, entré sin problemas en esta empresa. Al volver en mí, me quedé atónito por un segundo. Tranquilo. No hay nada que nos concierna a nosotros, simples desconocidos. ¿Tú eres un desconocido? Acabas de entrar en la empresa hace 3 años y ya has ascendido a una posición que otros no alcanzan ni en 10 años. Justo después de hablar, de repente hubo un gran revuelo al frente del salón. Entre el bullicio, parecía escuchar algunas voces que mencionaban al joven señor Sen. Lindon, a mi lado, tragó saliva. Senjubei. Heredará de una familia adinerada. No solo su familia es rica, sino que también maneja su propia empresa con gran éxito. Ella también ha venido. Lentamente frunzo el ceño como si recordara algo. Levanto la vista. Y solo veo una hermosa figura rodeada en el centro. Ese vestido de gala a medida, sencillo y elegante. Con solo un vistazo se nota que es de gran valor. Ese perfil me resulta familiar de inmediato. Fan Yuan. Una voz interrumpe todos mis pensamientos. Muchos se acercan a saludar. Pero su mirada atraviesa la multitud. Y se clava firmemente en mí. A la vista de todos. Incluso camina hacia mí paso a paso. ¿Divertido, eh? Senjubei me mira con los ojos enrojecidos y dice. Durante estos 7 años enteros que me has evitado. El salón queda en completo silencio. Casi todas las miradas se posan sobre mí. Observando y susurrando. Todos se preguntan como un empleado común como yo. ¿Pudo haber tenido alguna relación con Senjubei? Bajo la cabeza con resignación. Al encontrarme con la mirada de Senjubei. Parece haber cambiado estos años. Pero también parece no haber cambiado. A diferencia de la inmadurez de aquel año. Después de años de lucha en la sociedad. Emana una aura difícil de tratar. La Senjubei de hoy. Es alguien a quien la mayoría al verla se acercaría. Para decirle algunas palabras amables. Di un paso atrás para crear distancia.
mirándola en silencio. Reencuentro tras mucho tiempo. Pero yo, igual que hace 7 años. No tengo mucho que decir. Quizás mi movimiento de retroceso fue demasiado evidente. Senjubei de repente se quedó paralizada en su lugar. Alzó la vista hacia mí con la voz entrecortada. ¿Todavía quieres evitarme? El presidente estaba parado no muy lejos, parpadeando como si presionara el botón del obturador. Con una insinuación clara. En estos años he conocido a muchas personas. Decir palabras bonitas en situaciones sociales es fácil. Pero simplemente no quiero complacer frente a Senjubei. Solo le pregunté con calma. ¿Qué posición tienes para que yo me esconda? Esas palabras hicieron que muchos presentes cambiaran de expresión. El rostro de Senjubei también palideció un poco. ¿Qué posición? Senjubei me miró fijamente. La mezcla de resentimiento y humillación. Se secó la comisura del ojo y me preguntó en voz baja. Fan Yuan. ¿Quieres que te ayude a recordar? ¿Recordar qué? ¿Recordar aquel año en que ella claramente favorecía a Once Jiji? ¿O recordar aquel cumpleaños desastroso bajo la lluvia torrencial? La vergüenza enterrada en el corazón durante todos estos años. La sensación de opresión volvió a surgir. Conteniendo mis emociones, también solté un par de risas. Al hablar, mi tono se tornó frío. Senjubei. Levanté la vista para mirarla. Preguntándole sinceramente, ¿y tú quién eres para mí? Probablemente, Senjubei ha tenido una vida fácil estos años. Demasiado halagada por los demás. Frunció el ceño. La ira en sus ojos era evidente. Esos ojos me miraban fijamente con ferocidad. La voz al hablar sonó un poco ronca. Repítelo otra vez. La atmósfera se congeló. El presidente aprovechó el momento para interponerse frente a mí, empujándome sutilmente hacia afuera. El viento frío de fuera diluyó las emociones. No esperaba que Senjubei aún pudiera enfurecerme. Lyndon salió tras de mí y me alcanzó una botella de agua, diciendo con temor. La expresión de Senjubei hace un momento era realmente aterradora. ¿Cómo la conoces? La sensación fría resbaló por la garganta. Respondí con cansancio. Por esta noche, déjalo así, me voy primero. Ayúdame a decírselo al jefe. Apenas llegué al estacionamiento, el mensaje de Lyndon apareció en la pantalla. Como no estabas, Senjubei se fue sin siquiera volver la cabeza. ¿No irá a buscarte? Sentí un sobresalto en el entrecejo. Desde la soledad detrás de mí, se escucharon levemente los tacones, golpeando el suelo con prisa. Senjubei me alcanzó. Corría tan rápido que su pecho subía y bajaba agitadamente. Levantó la cabeza y me miró con expresión lastimera. ¿Por qué te vas sin avisar? ¿Otra vez planeas irte en silencio? La miré en silencio. Sin intención de hablar. Pero Senjubei pareció encenderse. Ante mi actitud indiferente. Su emoción se desbordó. Después de esconderte 7 años, ¿no tienes nada que decirme? La corregí. No me escondí. Entonces, ¿por qué te fuiste sin despedirte? ¿Por qué te cambiaste de escuela sin decir nada? Si yo no te buscaba, ¿realmente planeabas no volver a verme en la vida? Apoyándome en el coche, solté una risa. ¿Quién recuerda ya esas cosas del pasado? Esas palabras parecieron herir a Senjubei. Me miró fijamente y de repente se le cayeron las lágrimas. ¿No lo recuerdas? Fan Yuan, ¿con qué derecho no lo recuerdas? Esas palabras fueron como un martillazo, que golpeó con fuerza el corazón de Ziyang a los 17 años. De mi garganta escapó una risa fría. Mirando fijamente a Senjubei. ¿Por qué debería recordar? Senjubei, ¿quién te crees que eres? ¿Por qué debería recordar esa vergüenza? Esa sensación de extrema desolación. Claro que no soy nadie. El rostro de Senjubei palideció. Ella dijo llorando. Pero no permito que olvides quién soy. No quiero seguir enredándome en este tema. Cuando me di la vuelta para irme, fui detenido por Senjubei. Creí que podía controlar mis emociones. Pero ante la actitud presuntuosa de Senjubei, no pude evitar soltar una risa. Senjubei alzó la cabeza para mirarme. Obstinada y afligida. ¿Sabes cuánto tiempo te he estado buscando? ¿Sabes lo feliz que me hizo verte hoy? Antes de que terminara de hablar, en el silencioso estacionamiento estalló un sonido de rotura. Miré en dirección al ruido. Vi a Once Jiji, que había llegado sin que me diera cuenta. Algo se había roto en el suelo. Once Jiji se quedó paralizado en el sitio, mirando fijamente hacia aquí. Todavía sostenía la chaqueta de Senjubei en la mano. Estos años, Once Jiji siempre había estado al lado de Senjubei. Ambos fueron a la misma universidad. Después de graduarse, Once Jiji entró en la empresa de Senjubei. Esta vez, Senjubei no lo trajo consigo. Él vino por su cuenta para darle una sorpresa a Senjubei. Miró a Senjubei con el rostro sombrío.
Esta expresión coincidía con la de 11 Gigi de hace muchos años. Retiré la mirada. Miré a Sen Yubei y solté una risa. La ironía en esa risa era demasiado evidente. El rostro de Sen Yubei palideció por completo. 11 Gigi se acercó. Su mirada hacia mí mostraba irritación y desagrado. Pero aún así, forzó una sonrisa para saludarme. Dijo, hace mucho que no nos vemos. Fang Yuan, en aquel entonces te cambiaste de escuela sin decir nada. Por lo que no pude disculparme contigo como debía. Diciendo esto, extendió su brazo y tomó naturalmente el brazo de Sen Yubei, reclamando claramente su soberanía. Como en aquellos tiempos. Parece que no ha cambiado en absoluto en todos estos años. Solo que esta vez, antes de que yo pudiera hablar, Sen Yubei retiró repentinamente su brazo. Ella miró fijamente a 11 Gigi. Y le preguntó con voz muy suave. 11 Gigi, ¿no te he dicho que si quieres seguir trabajando en la empresa, dejes de hablar sin ton ni son? Con estas palabras, el rostro de 11 Gigi palideció de repente como el papel, pero aún así extendió la mano para agarrar la muñeca de Sen Yubei. Yubei, ¿es porque aún estás enfadada conmigo por lo de la última vez? No lo volveré a hacer. No discutamos más, hablemos después, ¿vale? Temía que Sen Yubei pudiera decir algo delante de mí. Sen Yubei se apartó de él. Levantó la cabeza y me explicó. En aquel entonces ocurrió un accidente. 11 Gigi salvó a mi familia. Por eso mi madre lo colocó en la empresa. Yo y 11 Gigi. No digas más. 11 Gigi de repente interrumpió las palabras de Sen Yubei. Su voz era grave. No me trates así, ¿volvamos juntos? Sen Yubei no le hizo caso. Continuó terminando la mitad restante de la frase. Yo y 11 Gigi nunca hemos tenido relación alguna. La explicación de Sen Yubei y la de 11 Gigi. Voces irritadas entraron en mi cerebro. La escena del reencuentro después de tanto tiempo era ruidosa y dolorosa de cabeza. Parece que dijeron mucho. Pero yo apenas escuché. Solo recuerdo al final. Cuando me dolía la cabeza y quería irme. Sen Yubei me agarró de la muñeca. Sus dedos apretaban con fuerza. Sen Yubei dijo que todos estos años nunca me había olvidado. Luego me preguntó qué podía hacer para que la perdonara. Es bastante extraño. La persona que en su momento no me importaba. ¿Cómo es que después de 7 años, el profundo afecto y lealtad se han convertido en este estado? No lo entiendo. Ni quiero indagar más. Abro su mano. Y silenciosamente pronuncio 3 palabras frente a ella. Deja de fingir. Después de alejarme de Sen Yubei. Subí al coche y me fui sin mirar atrás. No quiero tener más contacto con ellos. Pero a la mañana siguiente, el grupo de la empresa estalló. Con noticias impactantes una tras otra. Vaya. ¿De quién es ese Porsche junto a la entrada de la empresa? Esa matrícula que empieza con una serie de 6. Vaya, he visto al dueño. Es tan hermosa. Aunque su aura es un poco intimidante. No me atreví a mirar mucho. La última vez que el grupo estuvo tan animado fue cuando la esposa de alguien golpeó públicamente a la amante. Me senté de golpe, mirando la pantalla sin rastro de sueño. El nombre de una persona estaba a punto de salir de mi boca. Cuando llegué a la empresa, ese Porsche se estacionó ostentosamente junto a la empresa. Muchos a su alrededor observaban disimuladamente, chismorreando. Pero la dueña del coche no se inmutaba, dejándolos mirar. Ella se apoyaba en el vehículo, con la cabeza baja, sin saber en qué pensaba. Ese perfil de rostro familiar. Casi me hizo confirmarlo de inmediato. Sen Yubei. Como si percibiera algo. Sen Yubei alzó la vista y miró con agudeza hacia aquí. Me observó en silencio. Sin mostrar expresión alguna. Pero normalmente, esa actitud significaba que no iba a darse por vencida fácilmente. Estaba enfadada porque anoche me fui sin volver la cabeza. Así que vino temprano a la empresa para interceptarme. ¿Podemos hablar?, preguntó. ¿De qué? Me pareció gracioso. Entre nosotros. ¿Qué más queda por hablar? Mucho. Sen Yubei me miró seriamente. Todos estos años he tenido muchas cosas que decirte. ¿Y si digo que no quiero? Sen Yubei me miró en silencio durante 2 segundos. Deberías saber. Lo que menos me falta es paciencia. Como quieras. Retiré la mirada. Entró directamente en la empresa sin volver la cabeza. Sen Yubei seguía abajo. Lindon y la nueva pasante universitaria. De vez en cuando echaban miradas hacia abajo. ¿No es esa Sen Yubei? ¿Está loca? Ni siquiera se va cuando llueve. La pasante Bai Ningsue se acercó obedientemente. ¿De verdad esa persona viene a buscar al hermano Fang Yuan? Seguro que hizo algo que enojó al hermano Fang Yuan. Lindon tomó un sorbo de café.
Ya lo entiendes todo de nuevo. Bai Ningsue puso cara de que lo entendía. Por supuesto. El hermano Fang Yuan tiene tan buen carácter. No suele rechazar a la gente fácilmente. Las mujeres realmente son malas. Lindon la miró extrañado. ¿Tú no eres mujer? ¿Cómo puedo contar yo? Bai Ningsue exclamó sorprendida. Yo nunca haría enojar al hermano Fang Yuan. Yo solo sentiría pena por el hermano. Eché un vistazo. Afuera, la lluvia caía suave y persistente. La lluvia de finales de otoño era especialmente fría. Sen Yubei sostenía un paraguas. Y su mirada se elevaba hacia aquí desde la distancia. Ella estaba allí, sola. No podía distinguir bien su expresión. Pero no era difícil imaginar su semblante. Siempre frío y distante. Con un toque de obstinación. Antes, cada vez que me hacía sentir mal. Sen Yubei, que intentaba hacerme reír. Tenía esa misma apariencia. En todo lo que ella se empeñaba. Pocos podían detenerla. Después de tantos años sin vernos, Sen Yubei parecía más difícil de manejar que antes. Retiré la mirada sin decir nada. Hasta que oscureció por completo. Y todos en la empresa se habían ido. Terminé de trabajar horas extra y miré hacia abajo. Sen Yubei seguía allí. Apagué la computadora. Y salí por la puerta trasera. Por la noche, Lindon creó un grupo. Bai Ningsue y yo intercambiamos palabras una tras otra. Decididos a desentrañar la historia entre Sen Yubei y yo. Me vi obligado a pasar la noche en vela. Después de charlar, en el momento de cepillarme los dientes, el grupo de repente explotó con más de 999 mensajes. Todos eran palabras de preocupación de ambos hacia Sen Yubei. Antes de dormir, Bai Ningsue me envió un mensaje privado, diciendo, hermano Fang Yuan, ¿qué tal si te ayudo a desahogarte? Bai Ningsue siempre ha sido de hablar mucho sin actuar. No le di mucha importancia. Solo le respondí que durmiera temprano. Al día siguiente, Sen Yubei aún no se había ido. Estaba decidida a quedarse aquí haciendo berrinche. Eché un vistazo. Entró a la empresa con soltura por la puerta trasera. Poco después de entrar, de repente hubo un grito de sorpresa en la empresa. Incluso el jefe se alarmó. Cuando Lindon volvió después de enterarse del chisme, su expresión era complicada. Fruncí el ceño. Esa Sen Yubei. ¿Qué había hecho esta vez? Probablemente quería agregar tu contacto. No me hagas caso, dije volviendo la cabeza. Seguro que no le hice caso. Lindon señaló hacia abajo con la mano. Pero mucha gente le empuja. Bajo mi mirada. Lindon habló con dificultad. Quien te empuje en WeChat, ella te dará 100,000 de agradecimiento. Al segundo siguiente, el teléfono vibró. WeChat recibió un nuevo mensaje. El mensaje era de un colega del departamento vecino. Lo siento, hermano Fang Yuan. Ella dio demasiado. El teléfono vibró de nuevo. Apareció otra solicitud de amistad. Soy Sen Yubei. Me dolía la cabeza, me pellizqué el entrecejo. Antes de digerir esta noticia. De repente, otro grito de sorpresa. Estos días los gritos parecen haber agotado. 3 años de sorpresas en la empresa. Un coche deportivo de colores llamativos se detuvo provocativamente frente al porche. Los chismes siempre son lo más difícil de rechazar. Muchos se asomaban por la ventana. ¿Quién es esta vez? No lo sé. Ay, ella se bajó del coche. Esta persona me resulta algo familiar. Se parece un poco a alguien del equipo del hermano Fang Yuan. Esa nueva becaria millonaria que acaba de llegar. Mis cejas dieron un salto. Miré con atención. Efectivamente, era Bai Ningsue. Bai Ningsue se bajó del coche y se quitó las gafas de sol. Miró a Sen Yubei de arriba abajo. Soltó una risa burlona. Le mostró el dedo medio. Parece que dijo algo. No se escuchaba con claridad. Pero seguro que no eran buenas palabras. Suspiré. Tomé el móvil y bajé las escaleras. Cuando llegué abajo, las dos ya se habían enzarzado. Lo tengo muy claro. Sen Yubei, la verdad, no tiene buen carácter. Todos estos años ha vivido entre algodones. ¿Cómo iba a tolerar que una universitaria, que ni siquiera se ha graduado, la provocara delante de ella? La comisura de la boca de Bai Ningsue estaba muy rota. Se limpió la comisura. Me miró con los ojos bajos. Con un tono de voz dócil. Hermano Fang Yuan, estoy bien. Aunque ella atacó primero. Yo también le devolví el golpe. Bai Ningsue no lleva mucho tiempo en la empresa. Siempre ha sido muy cuidadosa con su rostro. Sé que lo hizo por defenderme. Pero no esperaba que la golpearan así. De repente, me dio un poco de pena. Giré la cabeza y miré fríamente a Sen Yubei. ¿No te cansas? Incluso si Bai Ningsue dijo algo. ¿Tenías que atacar primero? Apenas terminé de hablar. Sen Yubei, paralizada a un lado, levantó lentamente la cabeza para mirarme. Parece que nunca había estado tan desaliñada. Su rostro no estaba mejor que el de Bai Ningsue.
Parecía incluso más grave. Parecía no importarle la herida. Su rostro pálido. Con los ojos llenos de sorpresa, injusticia e incredulidad, dijo. ¿Yo ataqué primero? Bai Ningsue, a mi lado, soltó un leve gemido. Hermano Fan Yuan, no te enfades. Esta pequeña herida sanará en unos días. No duele. Volvamos primero a la empresa. Al girar la cabeza en ese momento, Zhen Yubei de repente agarró mi muñeca. Me miró con terquedad. Pero las lágrimas no dejaban de caer. Así que ni siquiera preguntas. Solo por una palabra suya. ¿Ya das por hecho que fui yo quien empezó? Sacudí su mano. Si quieres hablar, está bien. Después del trabajo hablamos a fondo. Bai Ningsue giró la cabeza. Levantó la comisura de los labios y soltó una risa hacia Zhen Yubei. Hasta la hora de salir, Zhen Yubei seguía allí. Así, con la cara hinchada. Sin tratársela. Aguantó hasta el atardecer. Salí de la empresa junto con Bai Ningsue. Zhen Yubei se acercó y justo iba a hablar. Cuando Bai Ningsue de repente soltó un leve gemido de dolor. Extendió la mano hacia mí. Hermano Fan Yuan, me duele mucho la mano. Me temo que no podré conducir. Al ver esta mano. Zhen Yubei de repente sintió dolor en la cara. Luego, como si se diera cuenta de algo. Dio un paso adelante y me miró. Me prometiste que hablaríamos. Bai Ningsue bajó la mirada. En realidad, podía aguantar el dolor. Si Fan Yuan tiene cosas que hacer, no importa. No hace falta que me acompañes a casa. Miré a Bai Ningsue. Primero te acompaño a casa. Zhen Yubei se quedó paralizada en el lugar. Me miró con sorpresa. La luz en sus ojos se apagó poco a poco. En el camino, Bai Ningsue me confesó. Fan Yuan, en realidad, yo fui la que empezó. Ella te trató así antes. Ahora le toca a ella probar el sabor de no ser confiada. Me di cuenta. La miré y dije. No uses este método en el futuro. Es una pena que esta cara se lastime. Bai Ningsue se sorprendió. Luego sonrió con los ojos curvados. Cuando regresé, el cielo estaba oscureciendo. Zhen Yubei estaba de pie en la penumbra. Alrededor estaba vacío. Esta apariencia. De alguna manera me recordó a un animal abandonado. Pero Zhen Yubei nunca fue mi posesión. La miré. Después de tanto alboroto. Di todo lo que tengas que decir claramente. No fui yo quien comenzó la pelea. Zhen Yubei guardó silencio un buen rato. De repente, soltó esta frase. No esperaba que Zhen Yubei aún estuviera obsesionada con esto. Eso no es importante, ve al grano. Es importante. Pero Zhen Yubei insistía en este tema. Me miró fijamente. Fan Yuan. Antes nunca favorecías así a otros. La palabra, antes. Es demasiado lejana. Después de tantos años. Las personas cambian. Además, ahora para mí. Bai Ningsue no es otra persona. Tú lo eres. El cielo estaba casi completamente oscuro. La noche era muy fría. Zhen Yubei se quedó paralizada en el lugar. Repitió suavemente estas dos palabras en la punta de la lengua. Otra persona. Bajó lentamente los ojos y esbozó una sonrisa. Al hablar de nuevo, su voz se quebró. Unos días antes de tu cumpleaños. Después de clases, realmente estuve con Once Jiji. Porque él me buscaba con frecuencia. Quería disculparse contigo. Sé que no te gusta verlo. Así que no me atreví a hacerte saber. El día de tu cumpleaños. Once Jiji dijo que ya había comprado el regalo. Y había reunido a mucha gente. Solo quería disculparse seriamente. Por eso le ayudé. Todos estos años, nunca he tenido relación con Once Jiji. Después de explicar, Zhen Yubei alzó la vista. Esos ojos se posaron en mí, reflejando mi imagen. Ella esperaba en silencio mi respuesta. Bien, ya lo sé. Ajusté mi chaqueta. ¿Terminaste? Vamos a casa entonces. Hace bastante frío. Zhen Yubei me mira. De repente, esas palabras le hicieron enrojecer los ojos. Así que te fuiste sin decir nada durante tanto tiempo. ¿No tienes nada que decirme? Dije que no. Es bastante ridículo decirlo. Estos problemas que menciona Zhen Yubei. Después de cambiarme de escuela. He pensado muchas veces durante la noche. Zhen Yubei, que antes era tan cercana a mí. ¿Cómo pudo de repente inclinarse hacia otro chico que apenas conocía? Nunca logro entenderlo. Y tampoco puedo olvidar a Zhen Yubei. Por eso he estado muy inquieto durante mucho tiempo. La presencia de Zhen Yubei impregna cada rincón de mi vida. Siempre me digo una y otra vez. Que todo eso ya pasó. Hasta ahora, cuando ya no me importa. Llega esta explicación débil y pálida. La miré.
Ya está todo aclarado. Senjubei. Aquí nos separamos. No quiero. De repente, Senjubei se acerca y se lanza en mis brazos. Sus nudillos se tensan. Y su voz tiembla al hablar. Siento que Senjubei llora desconsoladamente. Ella dice: Fang Yuan. Después de que te cambiases de escuela ese año, te busqué durante mucho tiempo. Ese día no pensé que la lluvia sería tan fuerte. Todos estos años he estado pensando. Si no te hubiera pedido que fueras a buscar el pastel, todo habría sido diferente. Ojalá no hubiera aceptado las palabras de Once Jiji. Pero te fuiste tan rápido. Sin darme la oportunidad de explicar. Repliqué. ¿Acaso no te la di? Una y otra vez. ¿En cuál no te inclinaste por Once Jiji? Es cierto que todo esto son pequeñeces. Pero Senjubei. Desde pequeña siempre fuiste inteligente. Las palabras de Once Jiji son verdaderas o falsas. ¿Realmente no puedes distinguirlo? Lo siento. Lo que pasó antes no volverá a ocurrir. La voz de Senjubei se quebró. No me evites más. Ese año recorrí muchas ciudades. Pero no pude encontrarte por ningún lado. El pecho se empapó. Frío bajo el viento helado. Antes nunca imaginé que Senjubei, tan orgullosa hasta la médula, lloraría de manera tan desastrosa. Siempre le gustaba seguirme. Cualquier problema que causara, yo podía resolverlo fácilmente por ella. En aquel entonces, parece que nunca pensé que algún día me separaría de Senjubei. Pero la realidad me dice: depender demasiado. Tarde o temprano hará que caiga con fuerza. Ya caí, duele bastante. Me tomó muchos años olvidarlo. Empujé a Senjubei y murmuré: terminemos aquí. Senjubei. No vuelvas a buscarme en el futuro. Los ojos de Senjubei se enrojecieron. Su rostro palideció. Su voz se volvió extremadamente seca. Ni siquiera podía hablar. Me di la vuelta y regresé. Escuché un sonido muy bajo y suave detrás de mí, mezclado con dolor y tristeza. Ella dice: no puedo hacerlo. Más tarde, junto a la empresa, ya no apareció ese porche. Pero cada mañana, alguien de la floristería venía a la empresa a entregar flores. Señor Fang Yuan, estas flores son recién cortadas. Que tenga un día nuevo lleno de alegría. Al mediodía también venían personas especialmente a entregar el almuerzo. Lindon se acercó. Este no es nuestro restaurante favorito. Es extremadamente caro. El personal del restaurante se rió. El señor Fang Yuan es nuestro VP más distinguido y exclusivo. Si tiene algún ingrediente favorito, puede decírnoslo en cualquier momento. No solo este restaurante. En todas las tiendas que he visitado, me han registrado como VP a mi nombre. Incluso el préstamo de mi casa actual. Alguien lo pagó por adelantado por mí. Cada detalle. No hace falta pensar para saber de quién es la mano. Esa es Senjubei. Lindon abrió los ojos de par en par. Pensó durante un buen rato. De su mente surgieron unas pocas palabras. ¡Qué rico! He intentado devolver ese dinero muchas veces. Pero Senjubei siempre lo rechazó. Dijo que lo considerara una compensación por su culpa pasada. Volví a ver a Senjubei en el campamento de team building de la empresa. El jefe dijo que esta noche habría una lluvia de estrellas rara. La mejor vista está de nuestro lado. En el camino, Lindon y Bai Ningsue parloteaban sin parar, haciendo que los oídos dolieran de tanto ruido. Por fin, al llegar al destino, hubo un poco de tranquilidad. Pero justo entonces vi a Senjubei. Ella estaba parada no muy lejos, de pie en el viento, recuperando su apariencia fría y distante de siempre. La Senjubei que lloró con los ojos rojos esa noche. Parecía haber sido solo un sueño mío. Ella miró desde lejos. Y me sonrió diciendo: ¡qué casualidad! Bai Ningsue, asando brochetas, soltó una risa burlona. La señora Sen realmente sabe bromear. Su empresa está a 1000 kilómetros de aquí. Cierto. Senjubei asintió. Pero la filial está por aquí. ¿Cuándo tuvieron una filial? Senjubei mantuvo una expresión natural. Recién. Bai Ningsue puso los ojos en blanco. Senjubei no estaba bromeando. Su sucursal realmente se establecerá aquí. Pero si dice que viene antes con los empleados para actividades de equipo, resulta un poco menos creíble. Entre ese grupo de personas, todavía había 11 Jiji. Pero se contuvo bastante. Mirando fijamente a Senjubei, no se lanzó como la última vez. Senjubei se acercó activamente. Y se puso a charlar con el jefe a un lado. El jefe siempre ha tenido la idea de colaborar con la empresa de Senjubei.
Naturalmente no lo rechazó. Mientras conversaban, el tema del jefe recayó en los ingredientes que Senjubei trajo en el coche. Senjubei es muy generosa. Los suministros que trajo para las actividades de equipo superan en el doble a los del jefe. Senjubei aprovechó la oportunidad y preguntó, ¿no sería mejor juntarnos para que sea más animado? El jefe aceptó con gusto. Bai Ningsue soltó una risa fría. La malvada Senjubei. Claramente viene por el hermano Fang Yuan. El jefe le golpeó fuertemente la cabeza. ¿Crees que no me doy cuenta? Una ganga gratuita. Si no la aprovechas, no la aprovechas. Bai Ningsue le dio al jefe la brocheta solo después de quemarla. Esto no es traición. El jefe suspiró. Todavía no te das cuenta. Tu hermano Fan Yuan ya lo ha superado. Con las dos empresas juntas. Realmente se ha vuelto mucho más animado. Pero haga lo que haga. Senjubei siempre se acerca a ayudar. Ella tomó las brochetas de mis manos. Se escuchó el sonido del aceite chisporroteando. Ella me preguntó, ¿cómo has estado últimamente? Le dije que todo iba muy bien. Me alegro. Mientras charlaba con Senjubei. Podía sentir la mirada de Once Jiji fija en mí sin moverse. Más tarde, él también encontró una excusa para acercarse y hablar conmigo. Pensé que había cambiado. Hasta que la sopa caliente, como hace 7 años. Cuando el café se derramó sobre su mano. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había mejorado en absoluto. Los que estaban alrededor se acercaron atraídos por el ruido. La gente de ambas empresas se miraba entre sí. Nadie sabía qué decir. Once Jiji probablemente quería repetir su viejo truco. Para hacerme imposible seguir en esta empresa. En el pasado, él realmente lo logró. Nunca me integré en la clase 3. Pero ahora, antes de que pudiera hablar, Lindon y Bai Ningsue rápidamente se acercaron. Maldita sea, no vas a parar. Por favor. Si vas a incriminar a alguien, al menos mira el entorno. Este es el territorio de nuestra empresa. ¿Crees que puedes molestar a Fang Yuan así como así? Además, incluso dando un paso atrás, si Fang Yuan lo hubiera hecho, tú mismo te lo habrías buscado. Las palabras se vertieron en un torrente de voces. Las cosas no fueron como él imaginaba. Once Jiji se quedó paralizado, mirándolas. Las palabras que aún no había pronunciado se quedaron atascadas en sus labios. Tenía la cara oscura. Y volvió a mirar hacia su empresa. Pero Senjubei se interpuso delante de él. Ella miró a Once Jiji. Con una voz fría sin ningún calor. Once Jiji. Después de volver a la empresa, presenta tu carta de renuncia y cambia de ciudad. Tras estas palabras, nadie más habló para defender a Once Jiji. El rostro de Once Jiji perdió todo su color. Tomé el agua fría que estaba al lado y la vertí sobre su cabeza. Con un sonido de chapoteo, el agua fría cayó sobre su cabeza. Once Jiji tembló violentamente. Levantó la cabeza y me miró con incredulidad. Miré a Once Jiji y le dije sonriendo. Esta vez sí que fui yo quien lo hizo. Tanto deseabas que te arrojara agua, no podía dejar de satisfacerte. ¿Cómo podía sentirme bien con solo una vez, después de soportar el viento frío todo el día? Aún no pudimos ver esta lluvia de meteoritos. Mientras Senjubei fue a buscar la bufanda. Alrededor estaba demasiado oscuro. Se torció el pie al pisar en falso. Estaba sentada en el suelo con el rostro pálido. Cuando reaccioné, Senjubei ya me había agarrado la muñeca. Los coches no pueden subir por este tramo de montaña. La voz de Senjubei tenía un tono suplicante. Me duele mucho, ayúdame por favor. Suspiré. Al final terminé cargándola a la espalda para bajar la montaña. El aire nocturno estaba impregnado de frío. Senjubei sentía tanto dolor que le brotó una fina capa de sudor en la frente. Estaba recostada sobre mi espalda. Aguantando el dolor aún preguntó si era demasiado pesada. Esa voz era igual a la de Senjubei aquella noche. Con sollozos y quejas. En un momento de confusión se fusionó con la voz de Senjubei de la infancia. Me dejó aturdido por un instante. Dije que no estaba tan mal. Para distraerse. Senjubei me habló mucho. Contó muchas cosas de cuando éramos pequeños. Muchas que conozco y otras que no. También me preguntó si recordaba aquel reloj de pulsera que me regaló antes de mi cumpleaños. En realidad, nunca había tenido la oportunidad de preguntar. ¿Cómo supo Senjubei que me gustaba ese reloj de pulsera? Senjubei soltó una risa. Dijo que la primera vez que lo miré. Ella ya se había dado cuenta. Y lo había preparado durante mucho tiempo. Ahora ese reloj de pulsera sigue guardado cuidadosamente en su armario. Sentí un nudo en la garganta. Levanté la vista y miré el camino oscuro que tenía delante. Sin decir nada. Senjubei continuó diciendo. El día de tu cumpleaños. Entré en la lluvia torrencial sin volver la cabeza.
Justo cuando ella iba a salir corriendo tras de mí, recibió una llamada telefónica. Había ocurrido algo en casa. Se apresuró a regresar. Esos días estuvo ocupada hasta el límite. Planeaba hablar conmigo una vez que terminara de ocuparse. En ese momento, sin importar lo que yo dijera, ella ya no me haría enfadar. Pero cuando terminó de ocuparse, de repente ya no estaba. El teléfono estaba bloqueado. De repente, todos los medios de contacto desaparecieron. Ella pensó que estaba enfadado. Así que compró un pastel. Se agachó frente a mi puerta y esperó un día y una noche. El pastel se derritió hasta no tener forma. Pero la puerta nunca se abrió. Más tarde, de repente un día, en clase vio a alguien venir a la escuela. Para tramitar mi traslado de escuela. El cerebro de Senjubei zumbó. Sintió completamente que algo andaba mal. Salió corriendo. Fue a suplicar a su tía una y otra vez. Pero al final su tía tampoco le dijo la dirección concreta. Al llegar a este punto, Senjubei soltó una risa. La voz sonaba como reproche y como culpa. Diciendo que me cambié de escuela sin decir nada. Ni siquiera una palabra de despedida. Bajé la mirada. Sin saber qué decir. También imité su cambio de tema. Dije que no me preparara más SVP. También la hipoteca y demás, te lo iré devolviendo poco a poco. Senjubei de repente dejó de hablar. Mucho tiempo después, con la voz ronca, dijo. ¿Tampoco quieres mantener contacto conmigo? No quiero deberle a nadie. En aquellos años, la familia se me cuidó muchísimo. Lo del pasado quedará saldado. Nadie le debe nada a nadie. Senjubei negó con la cabeza. Dijo que no lo quería. El viento frío silbaba junto a mis oídos. Sentí que la voz de Senjubei temblaba. Suspiré. Después de un momento de silencio. Dije que en un tiempo. Me iré de esta ciudad. Para ser el jefe en la sucursal. Senjubei estaba sobre mi espalda. Sentí que su cuerpo de repente se puso rígido. El viento era demasiado frío. Senjubei aspiró una bocanada de aire frío. Las lágrimas caían sin parar. Su voz se mezclaba con el viento. Cada palabra iba acompañada de una respiración profunda. ¿Vas a irte otra vez? Asentí con un leve murmullo. Después. Senjubei no dijo ni una palabra más. Permaneció en silencio. Sin volver a hablar. Pero no dejaba de secarse las lágrimas. Llevé a Senjubei al hospital. Me encargué de todo de arriba a abajo. En la habitación del hospital solo se escuchaba la respiración. Senjubei yacía en la cama del hospital. Mirándome fijamente sin parar. Como si quisiera grabar mi imagen en su mente para siempre. Después de mucho, mucho tiempo. Finalmente habló. Preguntándome con una sonrisa. ¿Cuándo volvería? Solo que esa sonrisa era demasiado triste. Dije que quién sabía. Quizás sí. Si las cosas iban bien. O quizás nunca volvería. Las pestañas de Senjubei temblaron ligeramente. Una tristeza nunca antes vista en sus ojos. ¿Entonces podremos volver a vernos? Levanté la vista y miré por la ventana. Sacudió suavemente la cabeza. Mejor no. Al terminar de hablar, la luz en los ojos de Senjubei se apagó completamente en la oscuridad. Lloró con la cabeza gacha durante mucho, mucho tiempo. De su garganta salió un confuso sí. El día que dejé esta ciudad. Caía nieve. En el aire flotaba un frío que calaba los huesos. Lo sabía. Senjubei estaba todo el tiempo no muy lejos detrás de mí. La dependencia es algo terrible. Ya me caí una vez. Con la cabeza rota y sangrando. Ya que elegí irme en aquel entonces. Nunca pensé en reconciliarnos como antes. Que un espejo roto vuelva a unirse es demasiado falso. No volveré a lanzarme de nuevo a la fuerte lluvia de mis 16 años. Agarrando mi maleta. Caminé paso a paso hacia adelante. Sin volver la vista atrás ni una sola vez. Fin del texto completo.